Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel y mi equipo y yo vamos a hablarles sobre la fotosíntesis. Somos del grupo de bioquímica WA. Ok. Mi equipo está conformado por su servidor González Lewis Manuel Arturo, por Jiménez García Wendy Leonela, por Pineda Rivera Irving Uriel, por Ramírez Hernández Grecia, por Rosas Romero Cristian Israel, Sansores Montes Brandon Eduardo y Lara Zacarías Melan. Perfecto. En esta presentación se van a tratar tres puntos importantes, tres puntos grandes. Eh, Comenzamos con la fase de fases de la fotosíntesis, que es la fotosíntesis y sus fases, fotorrespiración y el ciclo de Calvin. Bien, ¿qué es la fotosíntesis? Hola, yo soy Grecia y les voy a hablar sobre la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares. Es un proceso impulsado por la energía de la luz y se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir de agua y dióxido de carbono. Mientras que se libera oxígeno como subproducto, las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales y muy importantes, que son la energía y el carbono fijo. A continuación les vamos a hablar sobre ellos. Hola, nuevamente yo soy Manuel. Ok, la energía. La energía es aquello que le sirve como combustible para las células. Es energía química que puede obtenerse a través de procesos como la respiración celular y la fermentación. Hola, nuevamente yo soy Grecia y les voy a hablar sobre el carbono fijo. El carbono fijo es cuando el carbono del dióxido de carbono, que es el carbono inorgánico, se incorpora a moléculas orgánicas. Bueno, este proceso se llama fijación de carbono, mientras que el carbono de moléculas orgánicas se le conoce como carbono fijo. El carbono que está fijo y se ha incorporado a los azúcares durante la fotosíntesis puede utilizarse para crear otros tipos de moléculas orgánicas que necesitan las células. Hola, nuevamente soy Manuel y voy a hablarles sobre las fases de la fotosíntesis. Ok, podemos verlo como dos grandes fases, la fase luminosa y la fase oscura. Ok, en la fase luminosa es la primera etapa de la fotosíntesis. Esta va a ocurrir dentro de unas estructuras llamadas tilacoides que se encuentran dentro de los cloroplastos. Aquí podemos observar una imagen más o menos como son. Esto es un cloroplasto y podemos ver cómo dentro están las estructuras de los tilacoides. Y bien, ok, podemos verlo como que en cuatro grandes pasos. Comenzando con la captura de la luz. La luz que proviene del sol va a ser absorbida por los pigmentos de la planta, principalmente pues la clorofila en los tilacoides. Cuando la luz entra en estos pigmentos, los electrones en la clorofila van a presentar un estado de excitación y entrar en un estado de alta energía. Podemos pasar ahora así como a por decirlo de cierta forma, segundo paso, que es la fosforilación no cíclica. Los electrones excitados van a ser liberados por la clorofila y van a pasar por una cadena de transporte de electrones en los tilacoides. Durante este proceso, la energía liberada se utiliza para bombear protones a través de la membrana tilacoide, creando un gradiente de concentración de protones. Ahora podemos pasar, por decirlo nuevamente, a como tercer paso, que es la producción del ATP. El gradiente de protones generados se va a utilizar para la síntesis de ATP a través de una enzima llamada ATP sintasa. Este es un proceso llamado fosforilación acíclica.
El ATP producido es una fuente de energía química para las reacciones posteriores. Y ahora vamos a entrar al cuarto paso, que es la producción del NADPH. Mientras que los electrones pasan por la cadena de transporte, se van a combinar con los protones y moléculas de NADP positivo, nicotina, adenina, dinucleótido fosfato, para generar un NADPH, que va a ser una molécula portadora de electrones de alta energía. Resumiéndolo en grandes pasos, la fase luminosa de la fotosíntesis, la energía del sol, la energía lumínica, va a ser transformada en energía química en forma de la moneda energética de las células, que es el ATP. Y pues bueno, esto va a ser posteriormente utilizado durante la fase oscura para convertir el dióxido de carbono y agua en carbohidratos. Ok, pues bien sabemos, la planta no puede estar todo el día, no puede estar todo el tiempo en presencia de luz, y pues durante su periodo de oscuridad también necesita energía. Es por eso que Hades desarrolló, pues con los millones de años de evolución, un mecanismo llamado fase oscura, o también conocido como ciclo de Calvin, el cual mis compañeros en un momento van a hablar a más profundidad qué es el ciclo de Calvin. Hola, soy Melanie y voy a hablar de la fotorrespiración. Es un proceso que compite con la fotosíntesis por un sustrato común, que es la rubilosa bisfosfato. Ocurre en los orgánulos participantes como cloroplasto, peroxisoma y mitocondria. La enzima es la rubisco. Ocurre cuando la ribulosa bisfosfato se une al oxígeno, ya que este se rompe y el producto de esta ruptura se forma 2-fosfoglicolato. Si el fosfoglicolato pierde su fosfato, esta sale como sulfato inorgánico y como glicolato. Como el gliconato no se puede metabolizar en el cloroplasto, por ello debe de viajar a otro organelo que es el peroxisoma. Cuando el gliconato entra, pasa a formar glioxilato y esto se transforma en glicina. La glicina entra a la mitocondria. Como es un aminoácido, tiene un grupo amino y tiene un grupo ácido carboxílico. Esta pierde electrones en su grupo amino y pierde carbono, es decir, la glicina se oxida y eso hace que el NAD se reduzca. La glicina pierde electrones y el NAD gana electrones, por eso el NAD se va como el NADH. Y la glicina al final se convierte en serina. La serina al entrar a la peroxisoma pasa como hidroxibutirato y después te pasa como glicerato. El glicerato al entrar al cloroplasto se transforma en fosfoglicerato. Cuando ocurre eso, gana un fosfato la molécula que aporta el fosfato del ATP. Como el ATP consta de 3 fosfatos, él da un fosfato y eso hace que el ATP quede como ADP, y ese fosfato que pierde el ATP se lo entrega al glicerato, por ello forma fosfoglicerato nuevamente. En conclusión, la fotorrespiración disminuye la cantidad de oxígeno porque lo integra en otra molécula. ¿Para qué sirve? Se consume materia orgánica ya formada sin producir ATP. Se favorece el ambiente en ambientes calurosos y secos. La solubilidad de los gases disminuye cuando aumenta la temperatura. Yo soy Wendy y la fotorrespiración es el último proceso de la fotosíntesis y se basa en la utilización de oxígeno para producir dióxido de carbono.
Durante este proceso, la planta consume la energía generada durante las anteriores fases de la fotosíntesis. La responsable de este proceso es una enzima denominada rúbica, riborosa 1,5-bifosfato, carboxilasa oxigenasa. Esta enzima fija el carbono durante la fase fotosíntesis, pero cuando la temperatura aumenta, cambia su comportamiento pasado a cumplir la función de una oxigenasa, es decir, deja de absorber carbono y comienza a capturar el oxígeno. Hola, soy Eli. Os hablo sobre el ciclo de Calvin. Introducción. En las plantas el dióxido de carbono entra al interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas y se difunden hacia el estoma del cloroplasto, el sitio en el cual se producen las reacciones del ciclo de Calvin. Entonces, donde se sintetiza el azúcar, estas reacciones también se llaman reacciones independientes de la luz, por lo que la luz no las causa directamente. ¿Qué es? En el ciclo de Calvin, los átomos de carbono del dióxido del CO2 se fijan y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Estos procesos es estimulado por el ATP y el NADH, que provienen de las reacciones luminosas y dependen de ello. A diferencia de las reacciones dependientes de la luz, ocurren en la membrana. En la actualidad, las reacciones del ciclo de Calvin ocurren en el estoma, espacio interior de los cloroplastos. Bueno, yo soy Brandon Eduardo Sansores Montes. Hablaré acerca de las reacciones del ciclo de Calvin. Las reacciones del ciclo de Calvin se pueden dividir en 3 etapas principales: fijación del carbono, reducción y regeneración de la molécula de partida. Como primer paso, la fijación del carbono en una molécula de dióxido de carbono se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos, la ribosa 1,bifosfato. Este proceso produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos, el ácido 3-fosfoglicérico. Esta reacción es catalizada por una enzima ribosa bifosfato, carboxilasa oxigenasa o rubisco. Como segunda etapa es la reducción. En la segunda etapa, el ATP y NADPH se utilizan para convertir las moléculas de 3-ácido fosfoglicérico en moléculas de azúcar de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato. Esta etapa se llama así porque el NADPH debe donar sus electrones o reducir su intermediario de 3 carbonos para formar el gliceraldehído 3-fosfato. En su tercer y último paso, la regeneración, algunas moléculas del gliceraldehído 3-fosfato se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para formar al aceptor ribosa bifosfato. La regeneración necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones. Para que un gliceraldehído 3-fosfato salga del ciclo y se dirija a la síntesis de glucosa, 3 moléculas del dióxido de carbono deben entrar en el ciclo, lo que resulta en 3 nuevos átomos de carbono fijo. Cuando 3 moléculas de dióxido de carbono entran en el ciclo, se producen 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Una sale del ciclo y se utiliza para formar glucosa, mientras que las otras 5 deben reciclarse para regenerar 3 moléculas del receptor ribosa bifosfato. Hola, soy Cristian y yo les voy a hablar de los reactivos y productos del ciclo de Calvin. Se necesitan 3 vueltas del ciclo de Calvin para crear una molécula de G3P que pueda salir del ciclo para formar glucosa. Resumamos las cantidades de moléculas clave que entran y salen del ciclo de Calvin a medida que éstas se crean y forman moléculas de G3PN. En estas 3 vueltas del ciclo de Calvin existen tres formas, que es la vuelta del carbono, la vuelta del ATP y la vuelta del NADPH.
En la ruta del carbono, 3 moléculas de CO2 se combinan con 3 aceptores de ribosa bifosfato, la cual forma 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Una molécula de gliceraldehído 3-fosfato sale del ciclo para formar glucosa. 5 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se reciclan, lo cual regenera 3 moléculas aceptoras de ribosa bifosfato. En la ruta del ATP se necesitan 9 moléculas de ATP, donde se convierten en 9 ADP, 6 durante la etapa de fijación y 3 durante la etapa de regeneración. En la vuelta del NADPH, 6 moléculas de NADPH se convierten en 6 moléculas de NADP durante la etapa de la reducción. Una molécula de gliceraldehído 3-fosfato contiene 3 átomos de carbono fijo, por lo que toma 2 gliceraldehído 3-fosfato para formar una molécula de glucosa de 6 carbonos, y se necesitarán 6 vueltas del ciclo de Calvin o 6 dióxidos de carbono, 18 ATPs y 12 NADPH para producir una sola molécula de glucosa. En conclusión, la fotosíntesis es un proceso fundamental para la vida en la Tierra a través de la absorción de la luz solar. Las plantas, algas y ciertos tipos de bacterias pueden convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. Este proceso no solo proporciona la energía necesaria para el crecimiento y desarrollo de las plantas, sino que también es esencial para mantener el equilibrio del oxígeno en nuestra atmósfera. La fotosíntesis ilustra la sorprendente capacidad de la naturaleza para transformar la energía y sustentar la vida de manera sostenible. Gracias. Ok, eso fue todo por parte de nuestro equipo y aquí están las fuentes consultadas para la elaboración de esta presentación. Muchas gracias por su atención.